Bien, vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta noche ya. ¿Tienen frío? ¿No? Decía la hermana Belén y dijo una gran verdad ahorita que se ve la comida. Si hay frío, que sea por fuera nada más, que no sea por dentro. Y eso sí es una gran verdad. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Ahí estaremos tomando como base para la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Lucas 16, versículos del 19 al 31, dando un vistazo, hermanos, después de la vida. ¿Sí? Hay que prepararnos para eso, para nuestro encuentro con Dios. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Muchas veces hemos leído esta historia. Algunos han hecho mucha controversia entre lo que dice esta historia o de lo que habla esta historia, porque algunos dicen que es una parábola del Señor Jesús. Algunos otros dicen que es una historia real, que en realidad el Señor Jesús vio lo que estaba pasando con aquel rico, porque le pone nombre a Lázaro. Pero siendo una parábola o siendo una historia real, hermanos, es una gran enseñanza para todos nosotros en cuanto a lo que hay después de la muerte. Pero antes, les quiero contar una historia. ¿Les gustan las historias? Les voy a contar una historia acerca de un rey. Yo veo muy oscuro allá afuera. Si alguien pudiera prender un poco de ahí del pasillo y de afuera, por favor. Una leyenda cuenta que un rey tenía un siervo. Y en esa historia, ese siervo pues no tenía mucho conocimiento, no pensaba muy rápido, era tardo para pensar. Y de todos sus sirvientes era el que pensaba más lento. Y muchos, tanto el rey y los demás siervos, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque era tardo para pensar. Y una vez el rey lo mandó llamar y le dijo: ¿tú eres de mis siervos?
el más falto de entendimiento que jamás había visto. Y le dijo, te voy a regalar una moneda, y esa moneda tú la vas a traer, y aquel que tú encuentres que sea más falto de entendimiento que tú se la vas a regalar. Si es que cuando encuentres a alguien más falto de entendimiento que tú se la vas a regalar. Pasaron los años, hermanos, y aquel siervo siempre llevó consigo esa moneda. Tal vez no encontró a alguien a quien dársela. Pues pasaron los años, y un día el rey se enfermó. Y estaba muy grave el rey. Iba a morir ese rey. Estaba muy enfermo. Y quiso despedirse de cada uno de sus siervos. Y fue llamando a cada uno de ellos, y cada uno de ellos fue pasando, y el rey se despedía de ellos. Hasta que le tocó el siervo, aquel siervo falto de entendimiento, aquel tardo en pensamiento, fue y se presenta delante de él. Y para que el rey, aquel siervo, le entendiera, el rey empezó a explicarle de una manera sencilla y de una manera que pudiera entender, porque decía, pues este es el más falto de entendimiento que encontré o que tengo de mis siervos. Y le dijo, siervo mío, me voy a ir a un largo viaje. Y le dice el siervo, le dice, amo, ¿y cuándo va a volver? Le preguntó. Dice el rey al siervo, le dice, de este viaje que yo voy a hacer, ya no vuelve nadie. Sí, ya no, nadie más vuelve. Entonces el siervo le dice, bueno, y como se va a ir muy lejos y ya no va a volver, ¿hizo los preparativos necesarios para irse? Y le dijo el rey, no los hice. Tuvo oportunidad de haber hecho con tiempo todos los preparativos. Le preguntó. Le dijo el rey, sí tuve tiempo para hacer todos los preparativos. Entonces no es entendible que usted vaya a hacer un viaje del que no va a volver, un viaje del que ya no se retorna. Dice, no es posible que que vaya a hacer ese viaje y no haya hecho todos los preparativos necesarios para eso. Porque nunca lo hizo. Es que se me pasó. Fue la respuesta del rey. Es que se me pasó y no pensé en esos preparativos para hacer este viaje. No pensé en esos preparativos. Y en ese momento el siervo saca la moneda y se la da al rey. ¿Se fijaron? En ese momento el siervo saca la moneda y se la da al rey. ¿Se acuerdan por qué le había dado el rey la moneda al siervo? Dijo, esta moneda es para ti. Cuando encuentres a alguien más falto de entendimiento que tú, se la das. Y al parecer lo había encontrado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preparamos para esto? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de prepararnos para realizar un viaje? ¿Cuánto? Lo cierto, hermanos, que muchos de nosotros nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos. Si vamos a realizar una fiesta en nuestra casa, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Si hacemos la invitación a familiares nuestros o amigos nuestros para que vayan a una fiesta a la casa, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preparar. Vamos a preparar nuestra casa, vamos a preparar todo lo que les vamos a dar. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante atenderlos bien y nos preparamos. Cuando alguien se va a casar, hermanos, ¿con cuánto tiempo se prepara? Con mucho tiempo de anticipación se prepara, no lo hace a la ligera. ¿Por qué? Porque considera que es algo importante. ¿Sí? Considera que es algo importante. Cuando los estudiantes están en la escuela y van a terminar su curso, hermanos, van a tener su graduación y con tiempo empiezan a organizarla. Con mucho tiempo de anticipación empiezan a organizarlo todo. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante. Incluso, hermanos, para venir hoy aquí, hermanos,
todos nos preparamos. Alguien dijo, va a ser frío, me llevo una chamarra más gruesa. Alguien dijo, pues nos pasamos y nos preparamos ¿para qué? Para la salida del edificio. A lo mejor cuando llegamos no había tanto frío, a la salida va a haber un poquito más. Nos preparamos y nos llevamos algo más. ¿Por qué? Porque lo consideramos importante. Para las cosas importantes siempre nos preparamos. Pero pocos nos preparamos para nuestro viaje a la eternidad. Alguien en una ocasión me preguntaba, ¿qué necesito hacer para ir a la eternidad? Yo le dije, morir, nada más. Pero ¿cuánto nos preparamos para ir a la eternidad, a la vida eterna o al sufrimiento eterno? ¿Cuánto nos preparamos para ello? Muchos no nos preparamos. Este hombre de la historia, este hombre rico, no se preparó para eso. Y tal pareciera, hermanos, que este pasaje está allí. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Lázaro sí tiene nombre? ¿Y por qué el rico no tiene nombre? Bueno, el rico está ahí, no tiene nombre porque tal vez, hermanos, puede ser que el nombre nuestro sea el que tenga aquel hombre rico. Nos presenta pues, hermanos, este pasaje a un hombre que no se preparó para encontrarse con Dios. Este hombre, hermanos, creyó muchas cosas. Creyó en muchas cosas y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántas cosas creyó este hombre? Pero este hombre las creyó demasiado tarde. Sí creyó, hermanos, que todo lo que necesitaba hacer en esta vida, pero lo entendió demasiado tarde. Y lo primero que creyó aquel hombre, hermano, creyó en la muerte. Ese hombre creyó en la muerte. Dice ahí el versículo 19, hermanos, al 22 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete, y hacía cada día banquete con esplendidez. Se vestía muy bien y comía muy bien. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice también ahí en la segunda parte del versículo 22, y murió también el rico y fue sepultado. Es muy probable, hermanos, es muy probable que aquel hombre rico nunca pensó en esta realidad. ¿En cuál realidad, hermanos? En la realidad de la muerte. Tal vez él pensaba y decía en su mente, yo soy rico, lo tengo todo. Y nunca pensó en la muerte. El relato que nos da nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que su ropa, hermanos, diaria, ¿sí? La ropa que usaba de diario, hermanos, era una ropa esplendorosa, de lino fino y de púrpura, lo mejor que él podía vestir. Y no así, hermano, y no mucho menos, hermanos, era espléndido en su alimentación, comía muy bien, lo hacía de una manera espléndida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que se preocupaba tanto en vestirse bien, que se preocupaba tanto en alimentarse bien, que nunca tenía tiempo para pensar y prepararse para encontrarse con Dios. Estamos muy ocupados para pensar en esas cosas. Quizás, hermanos, había escuchado acerca de la muerte, pero tal vez, hermanos, nosotros le pasó al igual que nosotros, hemos escuchado acerca de la muerte, hemos visto, hermanos, el dolor que causa la muerte. Hemos visto, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque la muerte nos roba muchas cosas y nos roba tranquilidad, nos roba paz, nos roba los seres que amamos. Pero la pensamos en la muerte cuando vemos a alguien que se ha perdido a alguien, o cuando alguien ha muerto cercano a nosotros. Pero pasa el tiempo, hermanos, y se nos olvida. Se nos olvida, hermanos, acerca de la muerte y empezamos a vivir nuestra vida olvidados de que vamos a enfrentarnos a esa realidad. No pensamos en la muerte. Y este hombre tal vez, hermanos, al igual que nosotros, él había pensado en la muerte, pero tal vez también, igual que nosotros, ha de haber dicho, pues ya habrá tiempo para ello.
Ya habrá tiempo para pensar. Posiblemente, hermanos, la muerte les sorprendió cuando estaba pensando que ya había tiempo para pensar en la muerte. Quizás, hermanos, muchas veces nosotros estamos como ese rico. No pensamos en la muerte. ¿Y saben por qué? Porque no nos preparamos para ella. No nos preparamos, hermanos, para eso. Nos preparamos para cosas, para otras cosas, pero para la muerte no nos preparamos. ¿Por qué? No nos gusta. Pero es importante, hermanos, porque después de la muerte viene el encuentro con... ¿Qué le vamos a decir al Señor? Hermanos, yo creo que nosotros no podemos dejar escapar, hermanos, que existe la muerte, porque a cada momento, hermanos, a cada momento hay accidentes. No pasa un día, hermanos, no pasa un día en que sepamos de accidentes, en que mueren personas de todo tipo, adultos, jóvenes y hasta niños. Es doloroso ver eso, hermanos. Y cada día que leemos noticias de este tipo, hermanos, nos trae a la mente, hermanos, nuestra, que existe la muerte. Oímos hablar de enfermedades, de personas que tal vez conocimos nosotros y decimos, ¿cómo es posible esto? Y nos trae a nuestra mente que existe la muerte. De una u otra manera nos trae a la mente que existe la muerte. Muere un ser querido, cercano a nosotros, hermanos, y nos duele y vemos esa realidad y tal vez nunca lo pensamos. Veíamos a otros que perdían seres queridos y nos veíamos, tal vez nunca pensamos que estaríamos como ellos y que sufriríamos igual que ellos. Y no pensamos en eso. Tal vez, hermanos, nosotros creemos en la muerte. Si yo les preguntara, ¿creen en la muerte? Sí, sí creemos. Pero al igual que el hombre de la historia, hermanos, no nos hemos preparado debidamente para enfrentarnos a la muerte. No sabemos a veces lo que hay después de la muerte, y lo que es peor, hermanos, no sabemos a dónde vamos a ir, hermanos, cuando estemos en la eternidad. La palabra de Dios dice estrictamente, hermanos, allá a esas palabras que siempre nos han llamado la atención en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que decía, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Eran palabras duras para el pueblo de Israel que tenía que enfrentarse a Dios, tenía que ir al encuentro con Dios. No se estaban portando de la mejor manera. Dice, prepárate, cambia, porque vas a encontrarte con Dios. Y Pablo decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo así? ¿Cuánta diligencia ponemos nosotros? ¿Cuánta prontitud ponemos nosotros para prepararnos, para encontrarnos con Dios? ¿O lo dejamos a la ligera? Pero ya hemos estado hablando que debemos prepararnos, pero ¿cómo vamos a prepararnos para encontrarnos con Dios? Esa es la pregunta. Bueno, hermano, ya me dijiste que tengo que prepararme. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a prepararme? La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que no hay mejor preparación para encontrarse uno con Dios que tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El mejor encuentro que podamos tener, hermanos, con Dios es tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entregarle a Cristo nuestra vida, usar a ese medio que Dios puso para reconciliarnos con Él, hermanos. Tomarlo para nosotros, abrirle las puertas de nuestro corazón al Señor para que Él entre y habite en nosotros y podamos sentir su presencia y Dios pueda vernos, hermanos, de una manera diferente, obedecerle, venir, hermanos, confesarlo, ser bajados a agua del bautismo, hermanos, y ser que sean perdonados nuestros pecados y que recibamos el don del Espíritu Santo, que recibirás el don del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es prepararnos para estar delante del Señor. Y luego, hermanos, ¿qué más? Es que no se acaba ahí. No es simplemente venir el hecho de ser bautizados y ya. No, hermanos.
La vida de un cristiano y la preparación de un cristiano, ¿saben cuándo se acaba? Cuando llega la muerte. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que sea nuestra vida Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y en aquella ocasión se lo dijo a Marta y a María, hermanas de Lázaro, cuando estaba Jesús hablando con ellos y Lázaro había muerto, y les dijo, creen esto. ¿Lo creen? Lo creemos nosotros, hermanos. Creemos que si morimos en Cristo no viviremos eternamente. Lo creemos. Hermanos, necesitamos creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador hoy mismo. Y si ya lo tenemos, hermanos, acercarnos más a Dios para estar mejor preparados, hermanos. Acercarnos más a Dios para estar más preparados para ese encuentro. Este rico, hermano, se dio cuenta de la muerte y entendió la muerte. El problema es que ya no tenía tiempo para hacer lo correcto. Otra cosa que creyó este hombre en el versículo 23, hermanos, porque ya se nos está acabando el tiempo, versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este hombre creyó que existía un infierno. El problema, hermanos, que este hombre creyó que existía un infierno, ¿saben cuándo? Cuando estaba allá en él. Muchas personas creen en la muerte, porque, le digo, es algo que vemos comúnmente, pero muchos de nosotros no creemos en el infierno. Es más, ni queremos hablar del infierno. No nos gusta hablar del infierno. Si ustedes le preguntan a alguien, ¿te gustaría ir al infierno? ¿Saben qué va a contestar? No. No, y si nos salimos a la gente que va pasando, bueno, ahorita no pasa nada porque hace mucho frío, ¿verdad? Pero si la gente, le preguntamos a la gente que no está aquí, ¿crees en el infierno? ¿O te gustaría ir al infierno? Nos van a decir, no. Si yo le dijera a usted, ¿le gustaría ir al infierno? No, claro que no. Entonces, ¿por qué no hacemos nada para no ir? ¿Por qué no hacemos algo para no ir a ese lugar? Para evitarlo. Este hombre creyó en el infierno, pero ya estaba ahí en el infierno cuando creyó. Hermanos, hay quienes creen en el infierno y otros dicen, no, pero no existe el infierno. Siempre, Dios nunca te va a mandar al infierno. Dios es muy bueno y no te va a mandar al infierno. ¿Sí? Nadie lo va a mandar. ¿Cómo va a querer Dios que te está sufriendo ahí? Sí, es cierto, hermanos. Dios es muy bueno, pero Dios es muy justo. Y el ser justo de parte de Dios es decir que Dios le va a dar acá quien lo merece. ¿Sí? Cuando uno muere, hermanos, y va al infierno, es imposible salir de allí. Muchos creen que se sale, pero no es así. La palabra de Dios no dice que es así, dice ahí. Nadie puede ir de aquí de donde estamos nosotros, dice Abraham al rico, le dice, nadie puede ir de aquí con ustedes, ni tampoco de ustedes para acá con nosotros. Nadie puede. Así es que olvídese la creencia, no, pues lo voy a poner a orar a los hermanos. Cuando yo me muera voy a poner a orar a los hermanos para que estén orando por mí, porque si me voy al infierno que me pasen ahí con el Señor Abraham, no se puede. No hay manera de hacerlo, dice la palabra de Dios. Claramente dice, no se puede. Así que pierda la esperanza esa. Así que hay que luchar desde ahorita para prepararnos para no ir a ese lugar.
¿sí? Mucha gente vende esta idea, y así literalmente, hermanos, la vende la idea. ¿Para qué? Para ganar dinero. Pero en realidad la palabra de Dios nos enseña que no se puede pasar de un lugar a otro. Hermanos, la Biblia dice, ahí en la historia dice, que ese hombre se halló en el infierno. De repente ya se vio allí. La versión que leíamos nosotros, hermanos, dice que murió aquel hombre y fue llevado al Hades. ¿Verdad? Al Hades. En otras versiones, hermanos, nos dice claramente al infierno. La versión, hermanos, revisada en 1909, hermanos, de la palabra de Dios decía, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y hay otra versión, hermanos, versión popular que se le llama de una manera más entendible, y dice, y se fue al infierno donde sufría muchísimo. Dice ahí, desde ahí vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentados junto con él. Aquel rico, hermanos, creyó que no todo termina cuando llega la muerte. Muchos piensan, no, pues es que todo termina ahí cuando llega la muerte. No, hermanos, aquel rico entendió que no termina, las cosas no terminan con la muerte, pero lo entendió demasiado tarde. También, hermanos, creyó que hay una vida después de la muerte, pero lo creyó demasiado tarde. Aquel hombre creyó, hermanos, que en el infierno, pero también creyó demasiado tarde. Nosotros creemos en el infierno. Este pasaje es bien interesante cuando hablamos acerca de eso. ¿Qué es el infierno? Este pasaje nos da varios conceptos. Primero, hermanos, el infierno. Alguien dice, es que es bien misterioso ese lugar. No, no es misterioso. Es misterioso porque no queremos saber nada de él. Pero de misterio no tiene nada, porque conocemos tal y como es el infierno. Y la historia, hermanos, nos dice cómo es. En primer lugar, nos dice que el infierno es un lugar de tormento. Segundo lugar, ¿sí? que la persona, cuando está ahí en el infierno, la persona está consciente y se da cuenta de lo que está sucediendo. En tercer lugar, hermanos, la petición para salir del infierno es tarde y no se puede atender, ya no se puede hacer nada. En cuarto lugar, hermanos, el infierno se recibirá la justa retribución por nuestros hechos, los hechos que hayamos realizado mientras estuvimos en la tierra. Y por último, hermanos, la número 5, ¿saben cuál es? Es imposible salir de él. Es imposible de él. Vuelvo a decirlo, hermanos, aquel hombre creyó en el infierno, pero creyó demasiado tarde. Quizás, hermanos, nosotros oímos hablar acerca del infierno, pero no queremos darle mucha importancia al asunto. Pero la verdad, hermanos, es que el infierno es una realidad. Y lo que es más grave, hermanos, si no entregamos nuestra vida a Cristo, si no servimos a Cristo, si no tenemos fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, si no obedecemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, tal vez, hermanos, estemos a un paso muy pequeño, hermanos, de estar bien. Hermanos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Hay que prepararnos, hermanos, para no encontrarnos en ese lugar. Es muy triste ese lugar. La única manera, hermanos, es arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, entregándole nuestra vida, confesar su nombre, ser bajados a las aguas del bautismo y ser fieles. De cierto os digo, decía el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Otra cosa, hermanos, que creyó que el hombre, ya nos quedan 5 minutos, en 5 minutos lo vemos. Otra cosa, hermanos, que creyó aquel hombre, creyó en el arrepentimiento. Versículo del 27 al 31 dice, entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Si alguno se levantare de los muertos. Aquel hombre creyó en el arrepentimiento. Hasta que estuvo en el infierno, hermanos, se dio cuenta que le faltaba algo. Le faltó arrepentirse. Por esa razón, hermanos, pedía con urgencia, hermanos, pedía con urgencia. Yo ya estoy aquí. Él se arrepintió, pero se arrepintió demasiado tarde. Dice, yo ya estoy aquí en el infierno. Y lo reconoce, ya no puede hacer nada más. Ya se le dice que no puede pasar de ese lugar a otro lugar. Ya no tiene remedio. Y está consciente de eso. Pero dice, tengo familiares que todavía no vienen aquí. Tengo familiares que todavía no vienen aquí. Y tenía una urgencia él, sintió una urgencia. ¿Cuál urgencia? Pues vayan y díganle a mis familiares que se arrepientan para que no vengan a estar aquí donde yo estoy. Manda a alguien para que se arrepienta y no vayan al lugar donde yo estoy sufriendo. Yo no puedo salir de aquí, dice, pero manden a alguien para que ellos no vengan aquí. Hermanos, nunca él lo tomó en serio su vida y por eso estaban pagando. Tal vez alguna o que otra ocasión escuchó acerca de arrepentirse, pero no lo hizo. Y le costó, hermanos, estar en ese lugar. Tal vez alguien le habló acerca de la palabra de Dios y nunca la quiso aceptar. Hasta ese día se dio cuenta y se dio por enterado que había perdido lo más importante. Pero hasta ahí se dio cuenta. Pero él no quiere que sus familiares sufran. Y por eso quiere que Abraham mande a alguien. O que mande a Lázaro y vaya y le diga. ¿Y qué le dijo? A Moisés y a los profetas quieren. ¿Y saben por qué le dijo eso? Porque todavía no teníamos el Nuevo Testamento. Si alguien está ahí en el lugar de tormento, alguien estará pidiendo por nosotros. Que vayan y le anuncien a mi familia. Y díganle a mis hijos. O díganle a mis hermanos. O díganle a alguien que no venga aquí. ¿Qué les va a decir Abraham? La palabra de Dios la tiene. Hay quienes les enseñan, ahí se reúnen en Sabinas. Si tu familiar que quieres que se arrepienta y que no quieres que venga a este lugar, vive en Sabinas, ahí se reúnen en la esquina de Aldama y Altamirano. Ahí escuchen la palabra de Dios y se arrepienta para que no venga a este lugar. Pero es que si mandas a alguien de aquí van a creer. Si levantas a alguien que se levanta entre los muertos, alguien que ya se murió y luego regresa y les diga que se arrepientan, a lo mejor sí creen así. Dijo, no, si no creen a Moisés, a los profetas, aunque se levante un muerto, no lo van a creer. Y les voy a decirle por qué. Porque Cristo ya murió. Y Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Sí? Cristo ya se levantó de entre los muertos. Y nosotros lo estamos anunciando. Y aún así muchos no han creído. Así es que si no creen a los muertos, si no creen a la palabra de Dios, aunque se levante un muerto, aunque no muera los zombies, ¿verdad? Si se levanta un zombie antes de ir caminando y diga que arrepientas, no lo vamos a creer. Tal vez nos emocionamos y lo vemos, pero no le vamos a creer. El tiempo se ha cumplido, hermanos, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, decía nuestro Señor Jesucristo. Os digo, dijo el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Necesitamos arrepentirnos ahora, antes que sea demasiado tarde. Y espero, hermanos, que nuestro Dios encamine nuestros corazones para tomar la decisión correcta con respecto a nuestra vida. Echando un vistazo, hermanos, después
de la muerte, ya vimos lo que hay después de la muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Que no sea demasiado tarde, hermanos, las decisiones que queramos tomar. Este hombre lo entendió que existe la muerte cuando él murió. Entendió que existe el infierno, pero ya estaba en él. Entendió que se necesita un arrepentimiento, pero no lo hizo. Lo entendió tanto la muerte como el infierno, y el arrepentimiento lo entendió demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para nosotros. Si hay que enmendar el camino, y si no vamos muy bien en nuestra vida y no queremos ir a ese lugar, hermanos, enmendemos nuestro camino. Seamos mejores cristianos, seamos mejores hijos de Dios, seamos más entregados, porque tarde que temprano tenemos que enfrentarnos con Dios. Le dijo Amós: prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Estamos preparados nosotros? Si no lo hacemos, vamos a hacerlo, hermanos. Si alguien quiere venir a la obediencia del Señor, es el momento de hacerlo y prepararnos para ir al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros que somos fieles. Si no, hermanos, tal vez es necesario que analicemos un poquito más la historia de este hombre y veamos en la situación en que se encontraba. No tiene nombre, porque tal vez podamos ser nosotros mismos. Bueno, Reina nos dirige una linda invitación, y si hay alguien que quiere enmendar su camino, es el momento de hacerlo mientras cantamos este himno. Vamos a estar de pie.